Hola, ¿qué tal estás? Te doy la bienvenida a un nuevo podcast de World Media. Y hoy nos vamos a elevar hasta donde llegue la vista. Se suele decir a vista de pájaro, pero hoy vamos a ponernos a vista de dron. Porque te voy a hablar del mundo de los drones, de cómo formarte para pilotar un dron, del precio que tienen algunos de estos drones y de muchas más cosas que vas a escuchar a continuación en este podcast que voy a abordar junto a Alejandro Polo, que eres director de I+D de la empresa especializada en drones Datadron. Podcast extraído del podcast oficial Mirando al Mar de Steer Training Center. Porque además tienen un curso conjunto, piloto de drones, para trabajar también en aerogeneradores y bueno, toda esta formación que llega en plena expansión de sectores como este y que no debes desaprovechar. Así que un contenido más en World Media que espero que te guste y que a continuación dejo para ti. Saludamos ya a Alejandro Polo Santa Bárbara, él es director de I+D en Datadron, empresa especialista en drones. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, muy buenas. Muy bien, muchas gracias. Encantado de tocar un tema importante y sobre todo entiendo que muy actual, ¿no? Porque aunque los drones los conocemos hace muchísimo tiempo, parece que ahora, o en los últimos años, me atrevería a decir, parece que han tenido un empuje tremendo. ¿A qué se puede deber o a qué se debe, según Alejandro Polo, el que el mundo de los drones haya cogido tanto peso? Bueno, yo creo que es una combinación de cosas, ¿no? O de hechos. Por un lado está, bueno, pues lo que ha avanzado la tecnología en las últimas décadas, que ha permitido, pues, abaratar los costes muchísimo. Y por tanto, pues, producir a bajo coste este tipo de plataformas, ¿no? Y luego, por otro lado, pues las prestaciones y ventajas que ofrecen a día de hoy para bueno, pues desarrollar un número sin fin de actividades que no vienen más que aportar ventajas en todos los sentidos. Por ejemplo, a nivel seguridad en el trabajo, pues esto ha mejorado muchísimo porque ya en muchos aspectos los seres humanos no tenemos que someternos a situaciones de riesgo gracias a que pueden ser desarrolladas por un dron, ¿no? Y luego, pues también a nivel de captación de datos, permite captar datos a una velocidad casi en tiempo real, de todo tipo, ¿no? Claro. Digamos que eso son dos cosas que han hecho que la industria de los drones esté en auge hoy en día. Bueno, ¿y qué es Datadron? Pues Datadron nace de la idea de que nosotros venimos del mundo de la geofísica marina y hemos trabajado mucho en parques eólicos, en offshore. Y bueno, pues de repente nos dimos cuenta de que lo que se hacía a un alto coste en el mar, de repente se estaba pudiendo hacer también a través de plataformas pequeñitas que volaban. Y bueno, pues aparte de eso, con el alma de niño que tenemos dentro, ¿no? El juguetito que vuelas, pues de repente no sabemos cómo nos vimos metidos ahí. Observando el equipo de Datadron en concreto, pues veo que hay pilotos, ingenieros industriales, pero también observando el currículum de Alejandro Polo, veo que es geofísico marino, como acabas de indicar. ¿Cómo se interesa uno por este mundo? Parece que un poco más alejado del aire, sino más bien situado en el mar. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que obviamente no voy a entrar en aspectos técnicos, pero realmente yo la mayoría de los trabajos que he venido haciendo en el mar pues han sido con robots submarinos y de repente cuando aparecen los drones
pues resulta que ofrecían prácticamente las mismas prestaciones en el aire y con equipos muy parecidos que daban los mismos datos y con mucha mejor calidad en tierra. Eh, y bueno, pues me tiré a la piscina, básicamente. Dije, ¿por qué no? Vamos a hacer esto. Y entonces, ¿qué le han dado los drones a Alejandro Polo? ¿Cuál ha sido ese cambio tan sustancial que ha encontrado en este mundo? Bueno, de momento muchos dolores de cabeza, ¿no? Porque hasta que consigues, bueno, encima tuvimos la mala suerte, ¿no? Que creamos la empresa y desafortunadamente 3 meses después nos confinaron a todos Wow. y fue un año durísimo para todo el mundo y sobrevivir fue pues un milagro, ¿no? Pero a día de hoy estamos muy contentos porque la cosa cada vez va mejor y, y como digo, es un mundo que está tan en auge y tan en pañales a la vez que las oportunidades son infinitas, ¿no? Sobre todo desde un punto de vista tecnológico. Y bueno, que no le quepa la duda a nadie de que dentro de unos 10 años el taxi que cojas será un dron. Claro. Lo que pensábamos que era de ciencia ficción y solo de película ya se va convirtiendo poco a Efectivamente, poco en realidad, ¿no? efectivamente. Pero por el momento lo que sí vemos, por ejemplo, son drones que trabajan eh, pues para prestar servicios. Hemos visto que incluso algunos no llevan hasta mercancía, dependiendo del tamaño y del peso. Algunos ya también se convierten en máquinas que pueden regar, que pueden cultivar. Estamos viendo muchísimas utilidades, ¿no? Que se le está dando cuando en un principio, como bien indicaba Alejandro Polo al principio, era como parece un juguete, ¿no? Un juguete que algunos tenían y poco más. Pues sí, la verdad que hoy en día cada vez vamos viendo más presencia en todo tipo de aplicaciones, ¿no? Desde, por ejemplo, la agricultura, que hoy en día con los drones y cámaras mm, que se utilizan, pues somos capaces de ver pues qué zonas de una superficie se está regando demasiado o hay una plaga o hay sequía o se ha echado demasiado fertilizante y esto ayudar a optimizar las producciones como en las energías renovables, tanto solares como eólicas, pues todo lo que son las inspecciones de operaciones de mantenimiento y optimización de producción de energía. Eh, También se está empezando con el tema de logística, de transporte, aplicaciones médicas. Hay por ahí un caso reciente que leí de un español Mm. que había creado un sistema que salvaba vidas mediante drones. Y era simplemente un dron que tú llamabas, había alguien que estaba teniendo un ataque al corazón, no podía llegar una ambulancia, salía un dron, aterrizaba, te daban un desfibrilador, había una cámara con un médico y te decía esto, lo otro, tal, y le salvaba la vida a una persona, ¿no? Entonces, como digo, cada vez cosas que ni se nos habían planteado, pues Claro. ahora cada vez están más a la orden del día. Bueno, y en Datadrone también ofrecen formación y, si no me equivoco, dentro de esa formación hay cursos conjuntos con Steer Training Center, ¿no? ¿En qué consiste el curso que ofrecen? Efectivamente, pues estamos muy contentos porque nos hemos unido las dos empresas. Como sabes, Stier pues da cursos de formación para lo que es la GWO, que es el curso básico mínimo que te hace falta para poder trabajar en instalaciones eólicas. Además, Estierda, creo que son los únicos en España que dan el módulo de formación marítima y hemos querido ir un paso más allá. Hemos dicho, bueno, pues ya que la gente se está formando para esto, porque hay oportunidades de empleo,
¿por qué no, ya que se forman en poder trabajar en instalaciones de eólicos, pues que aprendan también a volar drones, que se saquen su título profesional de piloto de drones y además les enseñamos a hacer inspecciones de aerogeneradores con drones, con lo cual su abanico de posibilidades para encontrar empleo pues se incrementa exponencialmente. Claro, y entiendo que esta formación de la que hablamos es imprescindible para ese puesto de trabajo y además obligatoria, ¿no? Efectivamente. Además, hace 2 años ya ha entrado en vigor la normativa europea eh, para las nuevas formaciones de pilotos y bueno, pues digamos que es una licencia que es válida para toda Europa y que todos los Estados miembros se rigen bajo la misma normativa. Bueno, se sobreentiende, aunque sí, para dejarlo claro, el que a alguien le gusten los drones y sepa manejarlos, no puede ofrecerse a trabajar como operador de dron para parques eólicos si no tiene el curso y títulos obligados, ¿no? Por mucho que le guste. No, no, afortunadamente no, porque estas cosas tienen que estar arregladas. Realmente, aunque nos parezca un juguete, eh, entrañan un riesgo. Y no solo el riesgo que puede entrañar de que, bueno, nos haga daño físicamente por manejarlo mal o porque le caiga alguien encima en un momento determinado, sino porque, bueno, hoy en día escuchamos cada 2 por 3 que se ha tenido que parar la actividad en un aeropuerto porque algún iluminado se ha puesto a volar un dron cerca de un aeropuerto, ¿no? Entonces, afortunadamente se ha unificado toda la legislación y hoy en día, bueno, pues está muy bien estructurado ya. Digamos que es como si hoy en día me dices que te gusta mucho conducir, pero que vas a llevar un autobús y que no tiene carnet de conducir, ¿no? Claro. Pues lógicamente no se puede. Evidentemente. En el caso, por ejemplo, de lo que puede suceder si alguien maneja o manipula un dron sin tener esos conocimientos, ¿qué puede pasar? ¿Qué daño puede sufrir esa persona o quien se encuentra cerca? Entiendo que son bastante peligrosos, aunque parezcan juguetes de entrada, ¿no? Eso que se lo pregunten a Enrique Iglesias, ¿no? Cierto, es verdad. Es verdad. Pues, hombre, lógicamente depende del tamaño del dron, ¿no? Si tenemos un dron de juguete para volar dentro de casa, pues como mucho enredárselo en el pelo a tu mujer y luego la bronca que te cae, ¿no? Que nos ha pasado. Eh, pero, pero cuando ya estamos hablando de drones profesionales, ¿no? Por ejemplo, los drones que utilizamos para hacer inspecciones de aerogeneradores, pues vienen a tener un peso de 5 kilos. Y bueno, pues si te cae algo girando a mucha velocidad con un peso de 5 kilos desde 150 metros, pues daño te va a hacer. Y luego, aparte, daños a estructuras, ¿no? Si te chocas contra un aerogenerador o tal, pues puedes hacer bastante daño estructural a las palas de los aerogeneradores, ¿no? Y estamos, Así que hay que tomárselo en serio. sí, sí. Y estamos hablando de aerogeneradores que no cuestan poco ni mucho menos, ¿no? No, ni mucho menos. Efectivamente. También veo en la formación de Alejandro Polo que ha recibido otros cursos que también imparten en Steel Training Center, como seguridad básica, BOSIET, FOET o los 5 módulos de GWO, por lo que entiendo que hay que formarse concienzudamente si alguien quiere dedicarse plenamente a un trabajo como el suyo. Efectivamente. Hay que estar en continua formación, sobre todo estos cursos son de seguridad para uno mismo y para los compañeros de trabajo. Y claro, pues hay que refrescar cada cierto tiempo estos conocimientos y luego vamos un paso más allá, ¿no? Si vamos a trabajar en España, se va a empezar a desarrollar ahora la energía eólica marina, porque hasta ahora, debido a los fondos que tenemos en el territorio nacional,
pues no es como en el Mar del Norte, ¿no? Que son mares muy someros y que ahí la eólica marina lleva mucho tiempo desarrollada, porque básicamente los pilares se pueden clavar en el sedimento. En España hemos tenido que esperar a que se desarrolle la eólica marina flotante para poder empezar a desarrollar esta industria, pero afortunadamente se va a empezar a desarrollar ya, estamos ya en ello, digamos, Con lo ¿no? Y cual también, Canarias va a ser, claro. perdona, No, Canarias no. va a ser uno de los primeros Mm. sitios que se va a implantar. Y eso además abre la puerta a poder trabajar en estos aerogeneradores offshore y también poder pues hacer, bueno, sacarse el título, formarse, ¿no?, como técnico operador de drones, que entiendo que también será un trabajo fundamental, ¿no? Poder trabajar desde la distancia para estos servicios que pueden dar en altura. Efectivamente, no solamente aerogeneradores, por ejemplo, gente que trabaje en plataformas marinas, pues si antes había que hacer un trabajo en altura, pues bueno, el papeleo que lleva y las medidas de seguridad tardas días Mm, en subir y hacer una intervención de una hora. claro. Hoy en día con un dron solo requiere una persona, el dron, y además la calidad del trabajo y de los datos que recopilas pues viene a ser infinitamente mayor. O sea, de hecho, es que fotografías toda la estructura y sacas un modelo 3D con una precisión de 1 milímetro en una hora. Mm, qué bárbaro. Eso antes era impensable. Sin duda. Y si entramos en cómo se pilota un dron, ¿de qué manera se controla este aparato cuando tiene que subir a altura de aerogeneradores eólicos de 25 a 100 metros o más? Y encima también entiendo que hay veces que con un tiempo que yo no sé si le desestabiliza, ¿qué hay que hacer o cómo se controla un aparato de este tipo con un peso, como bien indicabas, de 5 kilos o menos en algunos casos? Pues mira, para que te hagas una idea de cómo evoluciona el sector, cuando nosotros empezamos, el dron nos duraba más o menos la batería unos 15 minutos, con lo cual no te daba con una batería para hacer toda la inspección del aerogenerador. Y bueno, sudabas, vamos, sangre, porque está muy alto, las perspectivas, muchas veces es muy difícil saber si te vas a chocar o no. De hecho, hay que poner el dron a 7 metros de distancia de la pala, y cuando estás a 100 metros de altura, pues es difícil calcular, ¿no? Después las baterías han ido aumentando el tiempo que te permite de vuelo, y hoy en día empezamos a ver en el mercado ya aplicaciones las cuales te permiten volar en autónomo. Es decir, tú programas el vuelo Ujú. y el dron hace el vuelo en automático. Y el piloto lo único que hace es programar el vuelo y lógicamente supervisar que, bueno, pues al dron en un momento determinado se le vaya la olla y decida hacer otra cosa que le has dicho que no, ¿no? Porque a las máquinas hay que controlarlas. Sí, Pero efectivamente. fíjate, esto es la evolución que estamos viendo hoy en día, ¿no? Pero qué cambio, ¿no? Qué salto, ¿no? De baterías de 15 Sí, minutos sí, ahora que vayan solos y solo haya que supervisar, eso sí, y también bien los datos, ¿no? Todos bien correctos para que no haya ningún fallo, ¿no? Porque luego el fallo es humano. efectivamente, efectivamente. ¿Cuánto es lo máximo que ha alcanzado uno de estos drones en altura y distancia? Bueno, vamos a ver. Por alcanzar, podría subir perfectamente a 3.000 metros de altura, y de distancia, pues normalmente la controladora tiene un alcance de unos 7 kilómetros. Dicho esto, por favor, que nadie haga eso porque Claro. está totalmente prohibido. Totalmente, sobre todo el subir a 3.000 metros, el volar a más distancia con los permisos necesarios se puede hacer, y de hecho se hace, ¿no? Pero
el tema de volar a más altura, bueno, la ley hoy en día dice que los drones no pueden volar a más de 120 metros de altura sobre el nivel del suelo, y solamente en casos excepcionales, con los permisos excepcionales, pues se puede hacer. Dicho esto, te cuento un caso que nosotros hicimos cuando estalló el volcán de La Palma. Ujú. Pues como era una situación de emergencia, lógicamente estábamos exentos de esto bueno, pues para hacer el seguimiento de las coladas de lava y para cartografiar los deltas de lava que estuvimos cartografiando para Involcán, pues tuvimos el gran placer de poder subir el dron a 600 metros de altura y sacar unas imágenes espectaculares. Pero como digo, es una situación completamente Claro. excepcional. Y en el caso, por ejemplo, del volcán de La Palma, ¿se acercó mucho el dron como para llegar a perderlo y que el calor lo derritiera por completo o no llegaron hasta ese punto y siempre pudieron mantenerse a una distancia prudente? No, no, nosotros no estuvimos volando el dron cerca del cráter. Hubo Ujú. algún loco por ahí que lo hizo y perdió el dron. Claro. Pero nosotros lo que estábamos haciendo era cartografiar las fajanas, ¿no? Ujú. Y aún así, claro, sube el calor bastante. Y no, no, no arriesgamos nada, que son muy caros y luego nos duele mucho. Porque justo esa era otra de las preguntas que tenía. ¿Cuánto es el precio de un dron? ¿Uno normal o uno profesional como el que ustedes utilizan? Pues mira, por ejemplo, a veces las cámaras son más caras que los drones. De hecho, Ujú. el dron mayor que tenemos con la cámara más cara que tenemos, pues puede estar rondando con todas las baterías y tal, alrededor de 35.000 euros. 35.000 euros. Pero, efectivamente, Uf. pero bueno, hoy en día con la mitad de presupuesto puedes hacer trabajos totalmente profesionales y de mucha alta calidad, ¿no? Aún así, no dejan de ser más de 17.000 euros y hablamos de la mitad. Efectivamente, Mm. efectivamente. A ver, no son Mm. juguetes baratos, Claro, claro, por claro. regla general. Claro, de ahí el máximo cuidado también a la hora de llevarlos, ¿no? Porque a una altura, una caída de un dron, por la general, yo no sé el porcentaje que tiene de salvarse, pero tiene toda la pinta de que son bastante delicados también, aunque puedan estar hechos con materiales robustos. Pues, hombre, te sorprendería porque Mm. normalmente se pueden reparar, se pueden reparar. Hombre, si se te cae a la lava, ahí no Claro. creo que se pueda reparar, Mm. pero sí se pueden reparar. Otras cosas es la cámara, ¿no? Ujú. Depende de qué cámara sea y dónde y cómo se haya golpeado y tal, ¿no? Pero en general, a veces parece mucho el destrozo, pero luego se puede reparar. Claro. Bueno, ese es el precio del dron, pero ¿y el salario de los operadores? ¿Por dónde ronda? Y aquel que, por ejemplo, quiere trabajar, como decíamos antes, en un curso conjunto con Steer Training Center, que al final puede trabajar de operador de dron para aerogeneradores eólicos, ¿cuánto podría rondar ese trabajo de operador? Pues hombre, infelizmente, como siempre en España, se paga poco y mal. Claro. Aún así, aún así, eh, tenemos que diferenciar entre qué trabajos va a desarrollar el piloto, ¿no? Si va a ser una boda o un bautizo, Ujú. pues lógicamente se va a ganar menos que un piloto el cual pues tiene que tener unos conocimientos técnicos para saber cómo tiene que volar y qué es lo que quiere extraer de los datos, ¿no? Si estamos hablando de un piloto que va a hacer a lo mejor aerogeneradores y que tiene mucha experiencia y es muy bueno porque normalmente se les paga por aerogenerador, pues estamos a lo mejor hablando de que por aerogenerador pues puede ganar unos 100 euros más o menos Ujú. y pues si consigue hacer
una media de 8 aerogeneradores diarios, pues podría estar sacándose eso. Pero claro, estamos hablando de brutos, luego llega Claro. los impuestos y Sí, los sí. gastos. La broma de siempre, ¿verdad? Claro, Sí, claro. efectivamente. Pero bueno, está bien, ¿no? Porque 8 generadores al día se podrían hacer y luego también estamos viendo que cada vez hay más, ¿no? Y hay pues campos enormes y como bien decías también la offshore es otro camino amplio que se abre, con lo cual es una oportunidad también que pueda haber para aquellos que quieren adentrarse en este mundo. Efectivamente. Bueno, Efectivamente. Lo que pasa es que te voy a hacer un apunte. sí. Un piloto que gane esto normalmente es una persona que es freelance, se ha Ujú, gastado sus 30 y tantos mil euros en el dron ujú, y tiene muchas horas de vuelo claro. para poder llegar a ese ratio. Es decir, que como en todo, si acabas de empezar, pues no vas a ganar eso. Más bien vas a tener que trabajar para una empresa, coger experiencia y a partir de ahí, pues desarrollar tu carrera, ¿no? Vamos, pero que no es un sueño imposible, está claro. No, no, para nada, para nada. No, no. Afortunadamente, como digo, es una industria que está en auge y que el que invierta en su formación tendrá trabajo y ganará un sueldo digno. Bueno, sin duda sí, parece un mundo apasionante, pero ¿qué cualidades o capacidades hay que tener para entrar en él? Ser diestro, tener una vista de pájaro, que se le guste o que le gusten estos aparatos, los drones y encima sepan manejarlos. ¿Qué hay que tener para este mundo? Hombre, yo siempre recomiendo que si tienes, no es necesario, pero si tienes un perfil medianamente técnico, te gustan los ordenadores, te peleas con los software, sabes un poquito de electrónica, pues estas cosas siempre te van a ayudar, ¿no? No quiere decir que sea necesario que para ser piloto de drones tengas que saber de estas cosas, ni mucho menos. Todo con la práctica se aprende, ¿no? Ujú. Pero si hay algo que podría recomendar, hombre, pues conocimientos de cartografía y de sistemas de información geográfica vienen muy bien, conocimientos de fotografía también, y conocimientos de electrónica o programación, pues vienen muy bien también. Pero como digo, no es absolutamente necesario. Bueno, sin duda es un trabajo, como decíamos, apasionante y abre muchos campos. Y antes hablábamos de el piloto de drones para aerogeneradores, pero yo no sé si también desempeñan labores en plataformas petrolíferas, plataformas que se encuentran en alta mar y que requieren un servicio para llegar a ciertas alturas y a lo mejor evitar que suba un operario. ¿Se ha dado el caso en Datadrone? Sí. ¿Lo han trabajado? Sí, sí, sí. Por ejemplo, nosotros utilizamos mucho las cámaras térmicas Ujú. y, pues, por ejemplo, en todo tipo de estructuras que puedan tener, pues, conducciones o tuberías que vayan con alta presión o similares, ¿no? Pues es muy útil a la hora de identificar zonas donde hay pérdidas, ¿no? Con esto lo ves inmediatamente con una cámara térmica, por ejemplo. Entonces, en una plataforma petrolífera, pues hay un montón bueno, de conducciones que son de alta presión, ¿no? Y bueno, pues aquí se puede utilizar. También hemos trabajado en astilleros, por ejemplo, para, en vez de tener que montar un andamio y Ujú. inspeccionar una parte que está en alturas, pues lo haces en 5 minutos, ¿no? Claro. Y luego también, pues, hay drones para espacios confinados, ¿no? Eh, bueno, pues es una práctica de alto riesgo cuando metes personal y esto con un dron lo haces también, bueno, pues sin ningún tipo de riesgo, ¿no? Para la gente. Bueno, está claro que, como decíamos, tiene muchísimas posibilidades el mundo de los drones. Y ya para ir acabando, me gustaría preguntarle también a Alejandro Polo, como geofísico marino, ¿habría preferido centrarse más en otro trabajo que estuviera más cerca del agua que del aire?
Bueno, es que yo paralelamente sigo ejerciendo de geofísico marino. O Claro. sea, entonces, pues cada 2 por 3 estoy embarcado. Ujú. Pero con los drones también hacemos trabajos en el agua. De hecho, tenemos desarrollado una metodología propia para hacer cartografía de la línea de costa y penetrando en el agua sin necesidad de utilizar una embarcación en los 3 4 primeros metros. Hemos desarrollado unos algoritmos propios que corrigen el error que produce la refracción del agua. Así que no me he ido del agua. Bueno, que por cierto, entiendo que manejando drones y con tanto tiempo también, ¿no?, de experiencia en diferentes campos, ¿alguna anécdota curiosa tendrá Alejandro Polo o su equipo, algo que les haya pasado, que a lo mejor hayan intentado grabar algo y se haya metido un pájaro delante y no les haya permitido grabarlo? No sé si hay algo que pueda recordar y que nos sirva también como casi broche final y cierre del momento simpático o mundo simpático también que tenemos alrededor. Pájaros no, afortunadamente Ujú. no, pájaros no, pero sí que nos ha pasado al principio de los tiempos, pues mucha gente curiosa que te viene a preguntar, tal, gente que nos ha mirado raro con esto de las teorías de la conspiración y las antenas 5G y Ujú. los chips de Bill Gates y tal, que si teníamos algo que ver con Bill Gates y tal, ¿no? Pero no, Ujú. afortunadamente, y espero que no pase nunca, ¿no? Que tengamos algún problema con un pájaro, pobrecillos. Sí, pobrecillos, es verdad. Bueno, yo no decía que sufriera daño alguno, pero como son tan curiosos alguno que se pusiera delante de la cámara por ser protagonista, pero veo que no ha llegado a ese plano, pero algún día llegará, nunca se sabe, nunca se sabe. Bueno, para acabar, la última pregunta que le formulamos siempre a todos los invitados de este podcast, que se llama Mirando al mar, es la siguiente. ¿Qué ve Alejandro Polo cuando mira al mar? Pues sentimientos encontrados. Por un lado, positividad porque las posibilidades son infinitas. Y por otro lado, como geofísico marino, me da mucha pena lo que el ser humano le está haciendo al mar. Pues qué claro, qué clara respuesta, porque la verdad es que entiendo que tiene que doler el doble cuando uno lo ve de cerca y ve todo el daño que entiendo que no será nada fácil, ¿no? Porque cada día vamos a peor. Pues no es nada fácil y mañana, fíjate que me hace esta pregunta, Mm, tengo que ir a darle una charla al colegio de mis hijos ujú. sobre el mar, porque es el Día de los Océanos y me pidió la profe si podía ir a darles una charlilla. Y claro, no quieres tampoco, son niños de 8 o 9 años, no Mm. quiero tampoco traumatizarles, pero es que es terrible, es que es realmente terrible lo que estamos haciendo. Sí, a lo mejor no traumatizarles, pero sí por lo menos dejarles las cosas claras y que ellos sean los catalizadores para sus padres y madres, que vean que los niños saben más y se dan cuenta del daño que estamos haciendo, ¿no? Y que sirva también lo que hacen ellos como ejemplo para sus padres, que no quiero decir con esto que los padres sean unos irresponsables, pero muchos somos un desastre y nos damos cuenta de que día que pasa maltratamos el mar y llegar a un punto en el que yo no sé si a lo mejor no habrá retorno. No sé si eso como geofísico lo teme también Alejandro Polo, que llegue un momento en el que ya veamos que le hemos hecho tanto daño al mar que ya nos quedamos sin él. Hombre, pues aparte de geofísico soy biólogo Claro. y yo en mi tiempo de vida lo he visto porque empecé trabajando en protección de arrecifes coralinos en México y hace 20 años los mismos sitios en los que trabajaba, pues el coral era maravilloso. El mismo sitio hoy en día no hay coral y así es en todo el planeta. Entonces, yo siento dar malas noticias, Ujú. pero no veo que esto vaya a ir a mejor, infelizmente. Pues una pena, sobre todo para las siguientes generaciones, porque Pues sí. lo van a pasar mal. Bueno, pues terminamos y tengo que darle las gracias a Alejandro Polo Santa Bárbara, director de I+D en Datadrone, empresa especialista en drones, que haya formado parte de este podcast, el podcast oficial de Steer Training Center y que nos haya abierto también la mente, ¿no? Y a un campo tan amplio como es el de los
de los drones y las oportunidades que dan, que estoy seguro de que va a ser, como bien indicabas antes, con el paso de los años cada día más importante. Pues muchísimas gracias a vosotros por haberme invitado y ha sido un auténtico placer. Gracias, mucha suerte, hasta luego. Hasta luego. Pues espero que te haya servido esta conversación con Alejandro Polo y también para conocer un poco más este mundo de los drones, este mundo del pilotaje y de trabajos y sectores que están en plena expansión y que todavía pueden crecer aún más. Como siempre, sabes que lo único que me queda por recordarte es que toda la información y toda la actualidad la puedes encontrar, como siempre, en worldmedia.es y que también, si quieres saber más información de Steer Training Center, de los cursos que ponen en marcha y de toda la formación que tienen en su haber, puedes entrar en steer.es o enviar un correo a info@steer.es. Me despido, soy José Luis Martín y te espero en un siguiente capítulo de World Media Podcast. Y como siempre te digo, que tu podcast te acompañe. Cuídate mucho.